¿Lo tiene? Leemos todos, por favor, juntos en voz alta y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Tampoco queremos, hermanos, ¿lo tiene? Leamos, hermano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que, ¿qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿Para qué, hermano? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, todos en voz alta. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas. Padre, gracias por su infinita misericordia. Invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que ministre la mente y el corazón de sus hijos, que nos permite entender este misterio, Señor, que para el mundo está velado, pero que para nosotros nos ha sido develado. Podamos tener esa firmeza y esa seguridad de saber que en tu nombre hay redención y vida eterna. Deme gracia para transmitir el mensaje con denuedo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, mi hermano. La venida del Señor es el tema de esta mañana. Y es algo que como creyentes pareciera que se nos olvida. Muchas personas saben este tema, pero hay una gran diferencia entre saber y creer. Y eso es lo primero que quiero dejarle a usted, que se pregunte, ¿lo sabe? Algunos se acordarán de una alabanza de antaño, ¿eh? Y los motoristas lo saben, ya la puede. Y los carpinteros lo saben, lo saben. Mucha gente sabe un montón de cosas, pero no lo cree. Y aquí en los caminos de Dios, ¿cuántos creen que Dios es real? Porque muchos lo saben, pero no lo creen. ¿Cuántos creen que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga? ¿Cuántos lo creen? Porque de saberlo lo saben. ¿Quién no ha oído hablar de Jesús? ¿Quién no ha oído hablar de que las religiones no salvan? Porque usted puede decir, yo soy católico, evangélico, adventista, mormón. Nada de eso le puede dar a usted lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha comprado delante del Padre para todo aquel que no solo sepa, sino crea en Él. Y creer, como dice Romanos 10:9, es confesar con tu boca algo que vives desde el fondo de tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué significa Señor? No es una palabra de referencia. El Señor que vive en la esquina, el Señor que vende minutas. Ese es utilizar la palabra Señor como referencia. No, cuando hablamos de Jesús, según Romanos 10:9, el vocablo de la Biblia utilizado ahí, original en el griego, es kurios, que significa el dueño. Si confesares que Jesús es tu dueño, tu Señor. ¿En dónde se encuentra esto en la Biblia? En la carta a los Romanos. Y nosotros tenemos que recordar que todo ordenamiento jurídico, todas las leyes tienen su origen en la legislación de Roma. Y en el concepto legal de los romanos, cuando había un esclavo que era propiedad de su señor. Por eso dice, si confesares a Jesús, tu Señor, tu kurios. En la carta a los Romanos, donde se fundamentó las leyes de toda nuestra cultura. Entonces, para ellos,
esa relación entre el siervo y su señor era la misma relación que había entre los esclavos y sus amos, sus dueños. De manera que el siervo no podía decidir qué hacer en su vida, sino que se debía a la voluntad ¿de quién? De su señor. El esclavo no podía agarrar camino y decir, ya me aburrí de ser esclavo, ya me voy. No podía hacer eso. O como algunas personas en su trabajo, ¿verdad? Que los contratan, que les están pagando, pero que solo llegan a perder el tiempo. No podía hacer eso. Sino que su señor, incluso hay otro texto ahí, creo que está en Lucas, cuando dice que cuando viene el siervo de arar la tierra y de trabajar bajo el sol todo el día y llega a la casa, no crea que su señor le va a decir, sentate papito, te voy a preparar la cena. Sino antes le dice, cíñete y prepárame a mí la comida. Y cuando hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿qué diremos? Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer hicimos. Entonces entender que cuando decimos Jesús es mi Señor, no es solamente una frase de referencia, sino reconocer que su vida ya no le pertenece porque ahora usted se la ha entregado a Jesucristo. Cuando usted tiene esto, cuando usted ha declarado a Jesús su Señor, no del diente al labio, porque queridos hermanos, usted sabe que la iglesia de este tiempo está en crisis. Nosotros siempre hemos dicho, mire, el mundo está en crisis. El año 2020 se vivió una crisis mundial. ¿Y qué decíamos nosotros en medio de la crisis? El mundo está en crisis, pero usted y yo estamos en Cristo Jesús y en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que creímos. Eso declaramos durante el año. ¿Y qué sucedió? Nuestro Señor nos sostuvo. Nuestro Señor nos guardó. Mire, hermano, yo no sé usted, pero para mí el año 2020 me dio una chispa de lo que dijo Job en aquel día. De oídas te había oído, Señor, mas hoy mis ojos te ven. Porque yo como pastor, a mí me temblaron las canillas cuando se cerraron las iglesias, cuando empezó a venir toda esta cuestión a nivel mundial. Y usted no sabía si iba a sobrevivir. Yo pues tengo hijos pequeños, no sabíamos el impacto de la enfermedad en los pequeños. ¿Se acuerda cuando se dijo que el primer niño que murió aquí en el país era de aquí de nuestra localidad? Entonces todo eso a uno le genera temor, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Que el amor echa fuera el temor. Pero el amor de Dios en nosotros es lo que nos garantizó que íbamos a salir adelante de cualquier tribulación o de cualquier crisis. Entonces, queridos hermanos, es importante que usted, ahora que la iglesia está en crisis, usted no está en crisis, usted está en Cristo. Porque la crisis de la iglesia es precisamente porque queremos ser cristianos sin Cristo. Cristianos iglesieros, religiosos, que en la intimidad de nuestras decisiones, nosotros vivimos como cualquier parte del mundo. Vivimos entregándonos a nuestras pasiones, haciendo negocios, aunque tal vez sean de dudosa procedencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y de qué le quiero hablar? Yo no le he venido a hablar del pecado esta mañana. Le he venido a hablar de cuando ese estilo de vida permita que usted escuche o no el sonar de una trompeta celestial. Porque sonará la trompeta, dice. Veamos por favor aquí. Verso 13. Tampoco queremos, ¿qué dice? Tampoco queremos, hermanos, este mensaje no es ahora para el inconverso. A veces predicamos mensajes evangelísticos enfocados directamente a hablarle al que no conoce a Jesús. No, este mensaje es para los hermanos. Ahí dice. Queremos, hermanos, que no ignore acerca de los que duermen. En esta pandemia del 2020 mucha gente tuvo el dolor de perder un ser querido de forma trágica por la enfermedad. Pero no solo por la enfermedad, sino por muchas otras causas también. Aquellos que tenían un padecimiento crónico. Cosas de pronto que uno no entiende, porque murió gente que amaba al Señor,
Y usted tal vez conoce hijos del diablo que viven desenfrenadamente y ahí están usted. Y uno quisiera a veces, ¿verdad?, que dice tener el amor de Dios en su corazón, que se fueran los malos y que quedara la gente que ama a Cristo, pero imagínense cuán grande es el amor de Dios, que hay que entender que aquel que hoy por hoy todavía no ha entregado su vida a Jesucristo y todavía está allí haciendo lo malo, no es porque Dios avale su maldad, es porque Dios le está dando oportunidad para que se arrepiente y le reconozca, hermano. Y aunque nosotros querramos ser jueces y querramos ser verdugos y querramos decir, ojalá se muriera, no nos compete a nosotros. Sino mejor antes entienda usted como hijo de Dios qué significa la vida y la muerte. Porque para el creyente la muerte solo es una transición, solo es un cambio. Siempre la gente dice, pasó a mejor vida, pero le da ataque a la hora de la vela o del entierro. Ay, ¿por qué se fue? Si él no se quería ir, se lo llevaron, pues. Se lo llevó la enfermedad, se lo llevó el bus cuando se cruzó la calle sin ver. Nadie se quiere morir. Pero dice, hermanos, por favor, no ignore sobre los que duermen. No dice sobre los que han muerto, dice sobre los que duermen. ¿Por qué? Porque en Cristo la muerte ha sido derrotada. 1 Corintios 15, 58, 60 más o menos, el Señor Jesucristo proclama y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y en Cristo tenemos vida eterna, hermanos. ¿Lo cree usted en su corazón? No basta con saberlo. Yo no le voy a predicar nada que usted no haya escuchado, pero el Señor ha puesto en mi corazón esa carga de hablar a la iglesia para preguntarle, ¿todavía lo cree? ¿O ha dejado de creer? Porque estamos en tiempos de crisis, en tiempos donde la fe, así como el amor de muchos se enfriaría, la fe de muchos se ha congelado. Entonces, dice, hermano, no ignoremos acerca de los que duermen. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros? Los que no han reconocido a Jesús como su Salvador, los que no han reconocido a Jesús como su dueño. Porque, sigamos leyendo, dice, verso 14, hermanos, si creemos, subrayeme ahí, si creemos. Hermanito precioso, si tu vida va totalmente en contra de los principios de la palabra de Dios, solo le pregunto, ¿cuánto leyó de su Biblia esta semana? Yo soy el pastor, usted sabe que usted es parte de una iglesia que está muy comprometida con la enseñanza y yo no le puedo venir a enseñar nada si no estudio primero. Y sin embargo a mí me cuesta. A mí me cuesta detener un poco los afanes y el corre-corre del día. Ahora que hemos estado, había que ir a comprar los víveres porque pues los diáconos me dijeron, honremos al adulto mayor, vamos a regalarle bolsa y todo, y vamos a dar refrigerio, y vamos, amén, ¿verdad? Y llegó la fecha y la fichita. ¿Y cómo era el asunto? Y ya les pregunté, hermanos, ¿y cómo fue que planificaron? Pues sí, que les vamos a dar esto, que les vamos a dar, ¿y de dónde tela? Si no hay araña. Pero como el estilo de iglesia a la que usted pertenece, aquí no nos echamos para atrás, aquí tenemos a un Cristo vivo. Pues vaya a comprar estos volados y armémoslo y todo. Eso sí, ahorita tengo una reunión al terminar el culto para hablar con los diáconos, porque después viene la entrega de juguetes y ya veo que me toca a mí andar allá viendo de dónde saco para comprarlo. Entonces, ahora, en esto nunca hay pérdida, hermano. Siempre Dios bendice, siempre Dios va a proveer. Si usted le cree, si usted le cree. Mire que eso que le contaba de la hermanita que mandó el cuchito, no hombre, viera que me ha conmovido el corazón. O sea, de ver su disposición de decir, voy a ahorrar, de ver que mandó la ofrenda, la mandó con la mamá, y venir en el vuelo cargando el cuche que no se le vaya a quebrar. Dígame si eso no es amor. Amor a Dios y a su casa. Entonces,
creer es amar al Señor. No me diga que usted cree si usted no ama todo esto. Si a usted no le hace falta estar en su culto. Si a usted no le hace falta servir. Porque el Señor a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador nos pone un peso en el corazón de servir para su casa. Algunos con uniforme en los ministerios internos, otros como pilares financieros. Pero usted le va a servir al Señor de alguna o de otra manera. Otros como evangelistas, ganando almas, invitando personas. No hay excusa para no servirle a un Dios al cual hemos creído. Ahora, si no existe eso en el corazón, pregúntese si en verdad le ha creído. Porque los que hemos creído, a pesar que hay tal vez tristeza y un sufrimiento en la separación cuando un familiar muere, pero tenemos promesa de vida eterna. Dice, no se le olvide, no ignore sobre los que duermen, los que nos han precedido. Es duro cuando a veces la persona fallece en circunstancias difíciles o trágicas, cuando el proceso de la agonía se prolonga, ya sea por una enfermedad, ya sea por diferentes circunstancias. La vez pasada tuvimos una hermanita que su madrecita ya era muy anciana. No recuerdo bien si estaba enferma de algún padecimiento, pero ya ella estaba agonizando, pero no moría. Y agonizaba y agonizaba y agonizaba y no moría. Y la hermanita, la hija de ella, sufría mucho. Y un día tuvo la confianza de venir a hablar conmigo y me dice, pastor, yo no sé qué es lo que pasa, estamos orando para que el Señor la levante, pero pues no sé si es la voluntad del Señor. Sin embargo, tampoco muere y ella está sufriendo y ella solo me ve, ya no habla, solo se le llenan los ojos de lágrimas y eso me parte el alma, me dice. Y de los 3 hermanos que somos, 2 varones y yo, a mí ha sido a la que peor me trató ella en la vida, a la que más me dio la espalda, más me abandonó, y a mis hermanos que le dio todo, ellos nunca han hecho nada por ella. Y hoy que enfermó, yo la tengo en casa, yo he dado todo lo que he podido para médicos, para medicina, y yo, créame, me dice que yo me siento satisfecha de haber hecho esto por mi madre, independientemente que tal vez ella no fue lo que yo esperaba que fuera. Y Dios puso palabras en mis labios y le digo, mire, vaya hoy en la noche y háblele y dígale, mamá, descanse, no tenga pesar. Yo la amo y no me pesa haberla tenido acá y haber hecho todo lo que he podido para que usted esté bien. No tenga pesar conmigo. Yo no tengo carga en mi corazón. Vaya con el Señor y descanse. Y la hermana se quebrantó cuando yo le decía esas palabras, pero nos despedimos, se fue. Quizás como a las 10, 11 de la noche me escribió y me dice, pastor, mi madre acaba de pasar a la presencia de Dios. Cuando yo le dije esas palabras, ella cerró sus ojos y descansó. ¿Qué dice la Biblia? Durmió. Y hay un misterio en esto, porque se puso a cuentas. Quien tenía que ser la persona que tal vez habría de estar resentida, la hija, había logrado limpiar su corazón sirviéndole a una madre que no había sido madre. Pero ese es el misterio del creyente. Hacer cosas que tal vez el del mundo, el de allá afuera, te dice, vos estás tonto, vos estás loco, ¿cómo vas a creer? Pero hay algo en el corazón que nos lleva, que nos constriñe, que nos ata a hacer su voluntad y no la nuestra. Y ese es el termómetro para saber lo que viene más adelante. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron. Si hay hermanos que todavía tienen ese dolor, esa tristeza del ser que murió, del ser que falleció,
Por favor, vea lo que dice Dios en su palabra. Dice que Jesús, Dios mandará con Jesús a todos los que durmieron. No es mentira, no es cuento, no es invento de los pastores. Usted va a volver a ver a sus seres amados. Sus seres queridos no quedaron atrás, ellos pasaron adelante hacia donde usted y yo vamos si nosotros verdaderamente hemos creído. Porque decía Pablo, señores, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué cosa? Prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, hermano. Débele fuerte aplauso al Rey. Bendito sea el Señor. Es hacia adelante. Usted tiene que avanzar. La vida del creyente es de avanzada. Para atrás, decía mi pastor, ni para agarrar impulso. No se me achicopale. En la palabra de Dios hay consuelo cuando usted cree. Pero cuando usted solo escucha, cuando usted entra, oye y se va y no le pone corazón a esto, es vacío. No hay nada. Por eso usted dirá, pastor, yo conozco personas que viven peor que un cristiano. Y para ser así, viven peor, que un mundano. Que dicen ser cristianos y viven peor que un mundano. Y para ser así, mejor no soy nada. Error. Porque el trato con Dios es personal. El trato con Dios es individual. Marque la diferencia. Según lo que usted cree, así viva para el Señor. Dice entonces, fíjese bien, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cuántos viven, hermano? ¿Cuántos están vivos? Es importante que usted viva. Decía Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Por cualquier lado que usted lo quiera ver, morir es ganancia. Claro, Pablo se refería y decía, estoy puesto en estrecho, decía si partir con el Señor o quedarme con ustedes, pero hay un peso en mi corazón que debo quedarme para seguirles predicando, para seguir ganando almas para mi Jesús, hasta el día que Él haya determinado que yo haya de partir, porque todos vamos a partir. Nadie fue diseñado para vivir en esta tierra eternamente, mucho menos para dedicarse a los afanes de la vida, ni a la búsqueda del dinero, ni a la búsqueda de la riqueza, que a la hora de que un virus microscópico se suelta, no le sirve de nada. Mire qué ironía de la vida. Un amigo pastor que estaba muy bien financieramente, tenía seguro médico, tenía sus ahorritos, enfermó de COVID en la cuarentena y lo ingresaron a un hospital privado de los buenos. El seguro médico le daba cobertura por 3 días o $25,000 más o menos por COVID. Usted puede decir, no, pero mi seguro es de 100,000. Revise las cláusulas, porque esos 100,000 van fraccionados, tanto si es COVID, tanto si para la caja, si la viuda no quiere pagarla, ¿verdad? Y así todas esas cosas. Entonces, el seguro no funcionó, el hermano murió y la cuenta por 3 días de hospital fueron $160,000. Y el hermano solo tenía 60 en los ahorros. No era cualquiera. No sé si usted tiene 60,000 bolitas, ¿verdad? Pero ya tener 60,000 bolitas ahí guardadas, ya le dicen, ya no le dicen, Toño, adelante, don Anthony, le dicen cuando usted ya, no, pues sí, ya hasta lo ven alto, rubio o verde. ¿Me entiende? No, cuando está acabado es por el apodo. Mira, ahí viene el chindondo, ¿ves? Que no le hagan caso a ese. Mejor que vaya. Pero ya 60,000 bolitas líquidas, don, ¿me entiendes? Don Chindondation, ya en inglés, pues si ya cambia. Pero el problema es que no fueron 60, fueron 160. Y las personas que le conocían, que eran más allegados, uno de ellos me dice, mira, un día me dice, yo sentí en mi corazón, no tenía mucho dinero, pero yo sentí en mi corazón dejarle a la viuda lo que yo andaba en la bolsa. Me dice, y yo 20 pesos andaba. Yo no sabía si iba a ser más ofensa que bien.
Yo le dije, mire, perdón hermana, le dije, pero yo siento en mi corazón darle lo que ando, pero no ando mucho. Le digo, quiero dejar estos $20, de algo le van a servir ahorita. Y la mujer se quebrantó a llorar, porque le dijo, no teníamos ni para comer hoy. La viuda y los hijos. Terrible. El hombre, como era un hombre financieramente estable, dejaba 3 casas. Vaya a pegarle una mordida a la pared, pues. Cuando Dios quiere demostrarle a usted que nada de los tesoros de esta vida le van a servir ante la muerte, pasan esas cosas bien duras, hermano. Y nosotros que no nos afligimos, hermano, ¿y usted cuánto tiene en el banco? 3 patas porque ya se le quebró una. No, en el banco de... yo creí que en el banco que me sentaba, ¿verdad? Porque ni piensa, ¿verdad? En la cuenta de ahorro, ¿qué es eso? El colchón, ¿verdad? Porque algunas hermanitas de la caja fuerte, ¿me entiendes? Pero fíjese bien, dice, hermanos, os decimos esto en palabra del Señor, nosotros los que vivimos, por favor viva. Es triste ver mucha gente adinerada que no disfruta, hermano. Decía mi pastor, una cora de yuca sentada en la cuneta. Viva, hombre. Está bueno, trabaje, sea proactivo, esfuércese. No le estoy diciendo que no sea una persona que no tenga meta. No, yo estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que nada de lo de este mundo vale la pena para que usted deje de vivir. Nosotros que vivimos, dice. ¿Vive usted, hermano? ¿Y por qué vivimos? Porque Cristo vive. Así dice la Biblia. Nosotros vivimos porque Él vive. Si hemos creído en Él. Si hemos creído en Él. Ahí usted puede ir midiendo su cristianismo, porque si usted está pasando por momentos de afán, de angustia, de desesperación, por deudas, por proyectos, por esto, por aquello, ha dejado de vivir y ha dejado de creer. Ha dejado de vivir. Y mira, hace muchos años había un anuncio de un banco, tal vez algunos se acordarán, creo que era Casa, se llamaba ese banco. Y en el comercial, el que tenía su cuenta de ahorros en el banco, al final en el anuncio se acostaba el maestro y ponía la cuenta de ahorro bajo la almohada y le hacía clink, clink. No sé si se acuerda. ¿Se acuerda? Y ya él dormía confiado ¿en qué? En la cuenta de ahorro en el banco. No, no es así. No es así. Si usted va a dormir confiado, dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Se entiende, hermano? ¿Quién orienta su corazón hacia ese pensamiento? ¿Quién? ¿Quién, iglesia? A ver, no les oigo. No. Por eso no querían decir nada. ¿Sabe quién orienta ese corazón hacia confiar en Jesús? Usted. Dice, no lo orienta Jesús, porque entonces seríamos robots. Entonces, Señor, si peco es porque vos me llevaste a pecar. No, Dios nos ha dado libre. Usted decide en quién confiar. Usted decide en qué promesas descansar. Pero esta mañana estamos viendo esta promesa preciosa para aquellos que hemos creído en Jesús. Y dice entonces, por lo cual decimos que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ay, qué galán fuera, vea. ¿A cuánto le gustaría no tener que morir? Ahora resulta que tengo una tandalada de suicidas aquí, ¿o qué? ¿A cuánto les da medio hablar de la muerte? No, vea. Yo he conocido personas, el pastor fundador decía, yo le pido a Dios que si me han de matar, que me peguen un tiro por la espalda para ni siquiera verlo venir. No, yo no. Uy. Algunos dicen, yo quisiera morir acostadito en mi cama. Mire, yo recuerdo cuando se hizo el reconocimiento de mi abuelo, que murió acostadito en su cama, y su expresión del rostro era de dolor. Porque normalmente eso es a causa de un paro respiratorio o de un infarto. Y yo entendí que hay un segundo
de dolor. Y claro, después pasa a la presencia del Señor. Ese que se supondría que era la gente cree que es la manera más suavecita, más bonita. ¿Y qué tal si mejor le decimos al Señor que venga pronto? ¿Y qué tal que el Señor viniera en un momento como este? Porque acordándonos de las alabanzas de antaño, ¿no se acuerdan de otra que decía, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Ah? Decía, en casa de la vecina. Uy. ¿Y qué andaba haciendo, hermano? Imagínese dónde lo va a encontrar Cristo, hermano. Si usted es una persona que ha creído en Él, que tiene temor de Dios, pues usted dirá, o en mi iglesia, o en mi casa, o en mi trabajo. Donde me encuentre, pues vamos a estar, ¿verdad? Tratando de testificar al Señor. O frecuento otros lugares. ¿Qué tal que lo agarren motelado? Ay, pastor, deje de estar hablando de esas cosas. ¿Y por qué le pesa, pues? ¿Quién dijo miedo, pues? ¿Qué tal que lo agarre bien sonado? Hasta ver a Dios, pues, cuando abra los ojos va a estar el Señor enfrente. Y le aclaro, porque hay varios que, pastor, una persona así no va a ir a la presencia de Dios. Pues ya quedaron todos, hermano. No nos engañemos. Usted sabe perfectamente que el ser humano tiene pies presurosos al mal. Y usted sabe perfectamente que si aquí el Señor viniera en este momento y dijera, solo se va a ir el que no ha cometido ni un mal pensamiento, ya la molamos todos, hermano. Y la palabra de Dios nos muestra a un Dios tan bueno y tan amoroso que no nos perdonó de la maldición, de la muerte eterna, por nuestra perfección o mérito, sino por la sangre de Cristo que nos lavó. Usted y yo nunca hemos merecido ese regalo. Por eso se le llama el regalo inmerecido de la salvación, que compró nuestro Señor Jesús en la cruz de Calvario, dándole una sola condición para que usted pueda accesar a Él: creerle a Jesús. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No juegue con creer. Revise su corazón si verdaderamente usted vive por Cristo. Si usted da su mejor batalla, su mejor lucha. Yo no digo que usted sea perfecto, estoy hablando de que usted realmente sepa que a diario, ay hermano, si no fuera por el temor a mi Señor, bueno, no estaríamos aquí, pues. Estaríamos en la playa, algunos ya estarían bien sonzudos, ¿verdad? Algunos otros habrían amanecido en la casa que no es la de la esposa. A saber qué andaríamos haciendo, hermano. Pero glorias sean dadas a nuestro Dios, que un día Él tocó nuestro corazón y nos devolvió el entendimiento. Y a pesar de no ser buenos, Él es tan bueno que nos ha dado ese regalo de su presencia en este lugar. Gloria a Dios, dele fuerte el aplauso a Jesús. Dice entonces, fíjense bien, nosotros que vivimos, los que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos antes que ellos. Porque verso 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Usted ya me ha oído hablar de que, pues a mí cuando la primera persona que me habló de la resurrección y de la venida del Señor fue mi abuelita Julia, la madre de mi padre, mi papá natural, que murió cuando yo tenía 1 año. Yo no lo conocí, pero sí conocí a la familia, mi tía Sonia, mi tía Daisy, que suelen estar allí conectados muchas veces en la transmisión, son hermanitas de mi padre que yo no conocí. Entonces, a ella sí, porque pues cuando yo ya crecí, yo frecuentaba mucho, iba a la casa de mi abuelita. Tenía un tío que era 6 meses menor que yo y éramos como los compañeros de juego. Ya también él pasó a la presencia de Dios. La cosa es que cuando mi abuelita me hablaba y que los muertos se levantarán, ay hermano, yo me ponía a llorar. Póngase a pensar usted que le dije, mire, y cuando el Señor venga, se abrirán las tumbas y todos los muertos me van a salir. ¡Ay!
yo no quiero que venga, no friegue. No sé si a usted le da ese razonamiento lógico, pero yo cuando 6 años, 5 años creo que tenía, yo me imaginaba ver a los muertos. Y vas a ver a tu papá. Yo, yo no lo quiero ver. No quería. Pero lo que no me explicaban es que no se van a levantar con el cuerpo natural, sino primero va a ser una cosa imperceptible, en un abrir y cerrar de ojos. Que los muertos saldrán con un cuerpo glorificado, no así decrépitos, no así carcomidos por los gusanos. Usted sabe que una persona que incluso ya tenga muchísimo tiempo de haber fallecido, ya no hay nada. Solo quedó polvo, literal, como dice la Escritura, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces lo que vamos a recibir, y dice 1 Corintios 15, esto corruptible, esto que se corrompe, se transformará en incorruptible. Un cuerpo glorificado, capaz de estar en la presencia de Dios, porque este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el misterio de la salvación es que antes nosotros éramos personas muertas espiritualmente, éramos personas netamente carnales, con un espíritu humano muerto a la presencia de Dios. Cuando Cristo viene a su vida, porque usted declara a Jesús el dueño, no porque usted haga una oración, no por una vana repetición de palabras, mucho menos por venir y sentarse en la silla de una iglesia, no por cargar el santo entierro, no por portar vestiduras de sacerdote, nada de eso le puede salvar el alma. Todo eso son adornos del cuerpo, de un cuerpo que se pudre, que está muriendo cada segundo y que va a terminar en tierra comido por los gusanos. Entonces el Señor, cuando usted recibe a Cristo, hace nacer, dice, ahora sois nueva criatura. Mire, pero yo todavía estoy canoso, pero yo todavía tengo artritis, reumatiz y todo. El que tiene una enfermedad mortal sigue enfermo, recibió a Jesús, pero probablemente ya en lecho de muerte. Sí, es que ese nuevo nacimiento es espiritual, una nueva naturaleza espiritual. De manera que así como cuando usted va a hacer un backup en la computadora, que le abren una partición del disco duro para pasarle todos los datos, que tiene nuevo acceso, que tiene nueva contraseña, que es totalmente diferente al disco A con el disco B. Entonces ahora usted tiene naturaleza A, carne, naturaleza B, espíritu. O si quiere ponga la A primero, el espiritual. Vaya pues, el punto es que son dos archivos distintos. El espiritual que Dios le ha dado gracias al sacrificio de Jesucristo y que no puede ser manchado por el pecado. No lo puede alcanzar el pecado. Haga lo que usted haga. ¿Por qué? Porque en ese nuevo diseño, en esa nueva estructura que el Señor hizo para nuestra redención, todo pecado se guarda en el disco D, en el disco B. ¿Se entiende, iglesia? Y entonces, ¿qué pasa si yo me entrego a una vida de placeres? Pues que el Señor tal vez había determinado que le iba a regalar 70 años, 80 años de buena vida y se va a morir en 40. ¿Por qué? Porque eso es como aquel que no dejó de tomar y vuelve a patear el cable. No vaya a patear el cable hoy en Navidad. Porque antes, no, si yo antes me tomaba, y una vez le pregunté a un señor, ¿cuánto es lo más que usted ha tomado? Mire, me dijo, la última vez que yo las conté, la cerveza, me dijo, 160, me dijo. De allí seguimos, pero perdí la cuenta. Ay, mara pesada. Y hoy aquí había 2 que 3 que solo les dio risita, ¿verdad? Que usted chupaba más. Ay, que vaya a tomar 2 hoy en la Navidad. Ay, se me una sopita. Ya no se puede. Porque por naturaleza usted se desintoxicó, su cuerpo dejó de envenenarse. Además, eso lo hacía cuando tenía 20 y tantos años, hoy que tiene 40, 50. No, hombre, si no logra correr ni 2 cuadras seguidas, no friegue. Entonces, el cuerpo va muriendo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el proceso de muerte se acelera si yo alimento mi naturaleza carnal.
Mire cómo es Dios de perfecto. Si una persona compulsiva sexual en su desvarío, acostándose con una y con otra o con uno y con otro, adquieren VIH, cualquiera diría, bueno, para poder seguir teniendo esa vida sexual, pues solo se junta con otra u otro que tenga VIH y ya los dos contaminados no pasa nada. Está comprobado médicamente que se mueren antes. Una persona con VIH puede controlarse los retrovirales y todo ese medicamento que les dan y puede llevar una vida más o menos. Obviamente no la que hubiese llevado si no se hubiese entregado a su desvarío sexual. ¿Se entiende? Pero no, entonces busquémosle lado, hombre. Busquémosle lado al pecadito. No hay lado. La paga del pecado es muerte. Y las consecuencias, o usted las acelera, o usted se resguarda mejor en su nueva naturaleza espiritual para buscar las cosas del Espíritu y decirle, Señor, ayúdame. Porque el solo hecho de que usted esté sentadito ahí ya lo hizo acreedor a la bendición y el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo y Él es un Padre amoroso. Y los hijos obedientes, no perfectos. ¿Cuántos aquí son padres o madres de familia? ¿Tiene un hijo perfecto usted? No, pero usted los ama. Y hay padres de padres y madres de madres que dan la vida por sus hijos. Y dice la Biblia que nosotros somos malos. Y aún así sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tu Padre eterno que te ama? Dígale al que está a su lado, Cristo le ama. Dios te ama. Y por favor, si usted todavía, llegando al cierre de este año 2022, es de aquellas personas que se deprimen, que se viven culpando por los errores cometidos, aprenda la lección, hombre. No le digo que no se fije en los errores, claro que fíjese en los errores para no volver a ellos. Pero Cristo le ama. Dios es un Dios tan amoroso. Dios es un papá consentidor. Y uno cuando tiene un hijo que llega y lo abraza y le hace bromas, si a uno el corazón se le hace nudo. Aunque al ratito le esté quebrando los platos y le esté haciendo trastada y media. Ame al Señor. Créale a Jesús. Entonces dice, vea por favor, dice, no precederemos a los que durmieron. El Señor con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora, aquí hay que aclarar algo. La segunda venida del Señor, porque Cristo ya vino una vez. Y no hay tres venidas, son dos. La segunda venida del Señor es al final de la tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años que comienzan con el rapto de la iglesia o arrebatamiento. Entonces, en este acto que nosotros estamos estudiando acá en 1 Tesalonicenses 4:13, es el preámbulo de la segunda venida del Señor. Es un momento en el cual sonará la trompeta y Cristo viene solamente por la iglesia. Solamente por la iglesia, y no lo verá la gente. No lo verá, no habrá señales visibles para el inconverso. Lo único tal vez visible va a ser de pronto el desaparecimiento de una cantidad de personas. Aquí nos vamos a ir la mitad, la otra mitad se van a quedar. Y entonces vuelva a ver al que tiene la par. Vuelva a ver al que tiene la par. Saludos, le doy saludos al Señor. Entonces, esto no va a ser a la vista del mundo. Aquí la gente, por eso es que se dice, ¿verdad? Han habido libros escritos en los años 90, en años anteriores sobre el arrebatamiento. Hay una película que se llama Left Behind, Dejados Atrás. Es muy buena, se la recomiendo para que usted vaya teniendo un concepto de que van a decir que hubo muerte masiva, que los cristianos se fueron a esconder a las montañas y tontería y media, ¿verdad? Porque toda persona que haya profesado a Jesús como su Señor, no que haya venido a la iglesia, no que diga que es, no, que verdaderamente haya creído en su corazón, porque con la boca se confiesa
dice para perdón y con el corazón se cree para salvación. Entonces es importante que usted entienda que no es del diente al labio. Esto es delicadísimo. Esto es más grave que decir vida o muerte, porque estamos hablando de la muerte espiritual. Estamos hablando de que usted, si se queda, va a tener que participar de la muerte segunda, y la muerte segunda es para fuego eterno. Entonces es gravísimo. Es gravísimo. Necesita ponerle atención y revisar su corazón si verdaderamente ha creído. Le voy a contar algo muy íntimo, muy personal. Yo sé que usted de aquí no sale. Yo paso etapas donde me aflijo y le digo, Señor, ayúdame. Mi temperamento empieza a tomar control, mis impulsos, y no me gusta. Porque yo sé que si yo le doy rienda suelta a mis locuras, o sea, nadie que le diga que Dios lo llamó de pastor porque era bueno, es mentira. Dice la Biblia que a lo más vil escogió Dios. Yo nunca quise ser pastor. Eso sí, amo lo que hago. Amo el ministerio, amo la iglesia. La vez pasada una persona que vino acá, suele venir de vez en cuando, me hizo un chambre descarado. Dijo que yo la iba a buscar a la universidad y que yo la acosaba y que yo aquí, y me lo contó la propia suegra. Y le dije yo, está fácil, hermanita, le dije, tráigame, que enseñe los mensajes, que enseñe las fechas que yo la fui a buscar, tráigala. Y hablemos, y llame a mi esposa y platicamos. No, pastor, yo no quiero problemas. No, si problemas no hay, pero al buen pagador no le duele en prenda. Si yo lo hubiera hecho, me hubiera quedado callado. Ve, dije yo, ¿por qué voy a pagar esta factura y no la debo? No, hombre, aclarémosla. Y no quisieron las personas. Y después le digo yo, vamos a hacer una cosa, le digo. Cuando venga, usted solo la llama por aquí y yo voy a llegar con mi esposa y vamos a aclarar. Ay, por allá se fue. Y dejó de venir. Y eso es lo que a mí digo, qué lástima. Porque yo como pastor no quiero que nadie deje de congregarse y de venir a adorar a Dios. ¿Me entiendes? Nunca me he escuchado a mí hablar en mal de la gente y decirle a alguien, fuera, no soy yo el dueño de la iglesia. No frieguen si yo doy gracias a Dios que todavía me tiene aquí. La cosa es que pasó el tiempo, el malestar humano se calmó. Y un día de esto le digo, vi que estaba aquí, venirle. Esta es tu iglesia. Ojalá te congregues libremente. Me dice mi esposa, ¿qué pasó? Hay que quitarse todo malestar. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. Pues sí, pero a uno no le tienen lástima y le avientan con todo. La vez pasada dijo un pastor predicando allá en la iglesia central, a la radio. Yo conozco, dijo, al pastor de Rosario de la Paz, Roberto Velázquez, y es maricón, dijo. Y yo conozco al marido, dijo. Ay, dije yo, ya me descubrí. Íbamos con mi hija a dejarla al colegio. Y mi hija solo me volvió a ver. Después me empezaron a llamar algunos hermanos. Hey, pastor, le están volando duro. Porque el pastor amigo estaba enojado conmigo por una broma que yo le hice. Pero yo se la hice a él y él se enojó y como era pastor de la mesa central, se la desquitó haciéndome otra broma en público. Entonces llegué, dejé a mi hija, me fui para allá y le digo, cuando él bajó de predicar ya estaba yo allí en la grada. ¿Qué pasó? Me dijo. ¿Qué está hablando, pastor? Le digo. Es que usted es bien turbio, me dijo. Usted me fregó aquel día. Sí, pero debería dimensionar la broma que yo le la hice a usted. Y si le ofendió, fue mi error, perdóneme. Pero lo que usted acaba de hacer es otro rollo. Vamos, lo invito a comer. No, me dijo, estoy ocupado. Haber creído que a sonarme lo iba. Eso quería yo. Sí, pero yo no me puedo dar ese lujo después de saber cuánto me ha perdonado él a mí.
No puede usted venir acá y tener amargura. Hermano, cada quien da lo que tiene en su corazón. Y los resentimientos, amarguras se traducen en enfermedades para el que los resiente. Limpie su corazón, dé la mejor lucha. Por eso le digo, no estamos hablando de ser perfecto, pero estamos hablando de cuidar ese momento en que la trompeta sonará, en que Cristo vendrá por su iglesia. Yo no sé usted, pero dice acá que vamos a ir a recibir al Señor. Vea por favor, lea conmigo. Estamos en el 16. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Un día me dijo una persona, un conocido, un abogado, para que se haga una idea, él participó en el caso de los jesuitas en tiempos de guerra. O sea, pesado, penalista, cosa seria. Pero un hijo del diablo más sacrílego. Mira, me dijo, ¿y vos cómo podés pararte enfrente de la gente a engañar a tanta gente? ¿Por qué, don fulano? Porque un señor mayor que yo. Fíjate que estuve leyendo eso del arrebatamiento y lo del apocalipsis. Mejor contame una de Pepito, me dijo. Fíjate qué risa me dio todas esas bayuncadas, me dijo. Ríase, licenciado. Sígase riéndole. Al final vamos a ver quién se ríe más. No, hombre, que vos sos sinvergüenza, que vos sos mentiroso, que vos. Yo, como abogado, ya me entendió. Y usted es más viejo, así que está más mentiroso y más sinvergüenza, pero siga riendo. El Señor no tiene problema con el que no le cree. Por eso cuando Él terminaba de predicar les decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Estaremos siempre con Él. ¿Cómo que es cuento de hada? Quédese, maestro. Siga su vida. No, si nosotros no venimos a molestar a nadie. Al contrario, el reto es con nosotros mismos para no amargarnos, porque lo más difícil de la vida cristiana, ¿sabe qué es? La convivencia. Es lo más duro. Por el carácter, los temperamentos, que usted tiene que aprender a no ver a la persona, sino levantar su mirada y poner su mirada en Cristo. Aquí le vamos a defraudar de una o de otra manera, pero nosotros no somos los que vamos a salvar su alma como seres humanos. Y si usted está aquí, no está aquí por la gente, por el pastor, por los diáconos, usted está aquí por el nombre que es por sobre todo nombre, y el nombre de Jesús se respeta y se proclama en este lugar. Gloria sea al Señor. Padre, gracias. Señor, te pedimos hoy por el que no te conoce.